Mi jefe me humilló y terminó suplicándome que no lo denunciara. Nunca pensé que terminaría odiando tanto a una persona, mucho menos a alguien que apenas conocía. Pero después de trabajar casi 2 años para Mauricio, mi jefe, entendí que existía gente que disfrutaba hacer miserable la vida de otros. Y lo peor era que todos en la oficina lo sabían, solo que nadie hacía nada. Cuando entré a esa empresa tenía 24 años. Acababa de salir de la universidad y sinceramente estaba emocionado. Era mi primer trabajo estable. Mi mamá estaba orgullosa. Mi novia decía que por fin las cosas iban a mejorar y yo sentía que estaba empezando mi vida adulta. La empresa no era enorme, pero tenía buena reputación. Un edificio moderno, computadoras nuevas, cafetería, aire acondicionado, todo parecía perfecto. Hasta que conocí a Mauricio. La primera vez que lo vi, pensé que era buena persona. Sonreía mucho, hablaba fuerte y saludaba a todos por su nombre. Pero apenas empezaron las semanas, me di cuenta de que esa sonrisa era falsa, muy falsa. Mauricio tenía una forma extraña de tratar a la gente. Frente a los directivos era amable, educado, casi servicial, pero cuando estaba con nosotros, se transformaba, se burlaba, gritaba, humillaba. Le encantaba hacer sentir pequeños a los demás y parecía disfrutar especialmente hacerlo conmigo. Al principio pensé que era porque yo era nuevo, que quizá estaba probándome, pero no. Simplemente le caía mal, o quizá veía algo en mí que le molestaba. Nunca lo entendí. El primer incidente fuerte ocurrió durante una reunión. Yo había preparado un informe durante casi toda la semana. Me quedé horas extra, revisé números, hice gráficos, hasta practiqué cómo iba a explicarlo. Estaba nervioso, pero orgulloso. Cuando llegó mi turno, empecé a presentar y apenas llevaba 2 minutos. Mauricio me interrumpió, suspiró fuerte, se recostó en la silla y dijo: «Esto es lo mejor que pudiste hacer». Todos se quedaron callados. Yo pensé que estaba bromeando, pero no. Agarró mi informe, lo levantó frente a todos y empezó a señalar errores mínimos, una coma, un color mal alineado, un gráfico apenas más pequeño. Después sonrió y soltó. Parece tarea de secundaria. Algunos se rieron bajito, otros bajaron la mirada. Yo sentí la cara caliente. Quería desaparecer, pero seguí, intenté terminar, aunque me temblaban las manos. Cuando acabó la reunión, una compañera llamada Elena se acercó. Me dijo: «No te lo tomes personal, él es así». Pero sí era personal, porque con los demás no hacía eso todo el tiempo. Conmigo sí. Si llegaba 2 minutos tarde, me llamaba irresponsable. Si alguien más llegaba 15 minutos tarde, no decía nada. Si yo cometía un error pequeño, lo anunciaba delante de todos. Si otra persona arruinaba algo importante, él lo cubría. Cada día se volvió más pesado, y aún así aguanté, porque necesitaba el trabajo. Mi papá había enfermado ese año. Los gastos médicos estaban acabándonos, así que simplemente respiraba, bajaba la cabeza y seguía. Hasta que apareció Camila. Camila entró como supervisora auxiliar. Era inteligente, tranquila y tenía experiencia. Rápidamente se volvió amiga de todos, excepto de Mauricio, porque Camila no le tenía miedo, y eso le molestaba muchísimo. La primera vez que lo contradijo fue durante una junta. Mauricio quería culparme por un retraso en una entrega, cuando literalmente él había cambiado las instrucciones 3 veces. Yo ya estaba acostumbrado, solo iba a quedarme callado, pero Camila habló, dijo: «No fue culpa de él,
Yo vi los correos, hubo cambios de último minuto. El silencio que quedó en esa sala fue incómodo. Mauricio sonrió, pero esa sonrisa tenía rabia. Desde ese día empezó a odiarla también, y las cosas empeoraron muchísimo. Empezó a exigirnos cosas absurdas, mensajes a medianoche, reuniones innecesarias los sábados, cambios imposibles, y siempre encontraba la forma de humillarnos. Un día me hizo repetir una presentación completa, solo porque, según él, mi tono de voz era aburrido. Delante de todos, me dijo, si vas a sonar muerto, mejor no hables. Ese día llegué a mi casa, me encerré en el baño y golpeé la pared de la rabia, porque ya no era solo estrés, era impotencia. La peor parte es que Recursos Humanos sabía, todos sabían, pero Mauricio llevaba años en la empresa, tenía contactos, traía clientes, así que nadie quería enfrentarlo, hasta que cometió el error más grande de su vida, y fue por ego. Todo empezó con un proyecto enorme, el más importante del año. Un cliente internacional, muchísimo dinero involucrado. Si salía bien, habría bonos, ascensos, reconocimiento. Mauricio estaba obsesionado. Quería quedar como héroe delante de los directivos. Así que empezó a presionarnos peor que nunca. Dormíamos poco. Comíamos frente a la computadora. Había gente llorando en los baños. Y él, feliz. Una noche nos quedamos hasta casi las 2 de la mañana. Yo estaba terminando unos reportes cuando escuché a Mauricio hablando por teléfono. Estaba en su oficina, la puerta medio abierta, y escuché algo raro. Decía, no importa si todavía no está aprobado, mándalo así. Cuando lo noten ya será tarde. Me quedé quieto. No entendí completamente, pero algo sonó mal, muy mal. Los siguientes días noté cosas extrañas, números alterados, fechas cambiadas, informes editados sin autorización. Y lo más raro, mi usuario aparecía registrado en varios cambios que yo jamás hice. Al principio pensé que era un error del sistema, hasta que Camila me llamó aparte. Tenía cara de preocupación. Me mostró registros internos. Alguien estaba entrando con permisos administrativos y usando mi cuenta para modificar documentos. Sentí un vacío horrible, porque entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Mauricio estaba preparando un culpable, y ese culpable era yo. No dormí esa noche. Me imaginaba despedido, demandado, sin dinero, sin poder ayudar a mi familia. Mientras más pensaba, más rabia sentía, porque después de todo lo que había soportado, encima quería destruirme. Al día siguiente decidí empezar a guardar pruebas, todo, correos, capturas, mensajes, horarios, registros, cada cosa rara que veía, la guardaba. Y Camila empezó a ayudarme. Ella también sospechaba que Mauricio estaba manipulando información, pero necesitábamos algo definitivo, algo que lo hundiera. Pasaron 2 semanas horribles. Mauricio estaba más agresivo que nunca. Parecía nervioso, estresado, como si algo estuviera por explotar. Y explotó. Un martes por la mañana, toda la oficina recibió un correo urgente, reunión obligatoria en la sala principal. Cuando entramos, estaba Mauricio, los directivos, recursos humanos y 2 personas del área legal. Mi corazón empezó a latir rapidísimo, porque ya sabía lo que venía. Mauricio se levantó, me miró y dijo: hemos detectado irregularidades graves en el proyecto internacional. Y después dijo mi nombre delante de todos, me acusó de alterar reportes, manipular cifras, poner en riesgo el contrato. Sentí que el piso desaparecía.
Algunos compañeros me miraban sorprendidos, otros confundidos. Mauricio seguía hablando, como si estuviera disfrutándolo. Incluso llevó impresiones, registros, archivos, todo apuntaba a mí. Entonces uno de los abogados preguntó si yo quería decir algo, y honestamente, por unos segundos, me paralicé, porque entendí algo horrible. Mauricio había preparado todo demasiado bien, pero entonces miré a Camila, y ella asintió, muy despacio, como diciéndome, hazlo. Así que respiré, me levanté y saqué mi laptop. Le pregunté al abogado si podía mostrar algo. Mauricio todavía sonreía. Creía que ya había ganado, hasta que proyecté la primera captura, luego la segunda, después los registros del sistema, los horarios, los accesos administrativos y finalmente el correo que Mauricio pensó que había borrado, un correo donde pedía modificar datos antes de aprobación oficial. La sala quedó completamente en silencio. Mauricio dejó de sonreír. Literalmente vi cómo cambió de color. Uno de los directivos tomó el documento, lo leyó 2 veces y preguntó, Mauricio, ¿qué es esto? Él intentó hablar, balbuceó. Dijo que había sido un malentendido, que yo estaba manipulando las cosas. Pero entonces Camila habló y lo destruyó. Contó todo, las órdenes fuera de protocolo, los cambios ilegales, la presión, los accesos falsificados. Incluso mostró mensajes donde Mauricio admitía que necesitaba a alguien para cargarle la culpa si el proyecto fallaba. Yo nunca voy a olvidar la cara de ese hombre. Por primera vez, parecía asustado, de verdad asustado. Los abogados empezaron a hacer preguntas, muchas preguntas, y mientras más hablaban, más evidente era todo. Mauricio había alterado información financiera para apresurar aprobaciones. Si el cliente lo descubría, la empresa podía perder millones, y había intentado usarme como chivo expiatorio. La reunión terminó después de casi 2 horas. A Mauricio le pidieron entregar su computadora, su acceso, y acompañar a recursos humanos, delante de todos, sin despedidas, sin arrogancia, sin sonrisas, solo silencio y miedo. Cuando salió de la sala, nadie dijo nada, absolutamente nadie. Fue extraño. Después de tantos meses soportándolo, su caída ocurrió en menos de una mañana. Pensé que ahí terminaba todo, pero no, porque unos días después recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. No sé cómo consiguió mi número personal. Contesté y escuché su voz, completamente diferente. Ya no sonaba arrogante, sonaba desesperado. Me pidió hablar. Dijo que necesitaba explicarme, que todo había sido presión, que estaba pasando por problemas. Incluso dijo que si yo retiraba ciertas declaraciones, quizá podrían llegar a un acuerdo. Me dio asco, porque ni siquiera estaba arrepentido, solo tenía miedo. Le dije algo que llevaba muchísimo tiempo queriendo decirle. Le dije, todo esto te lo hiciste tú solo, y colgué. Después de eso empezaron a salir más cosas, muchísimas más. Personas de otros departamentos comenzaron a reportar situaciones parecidas, maltratos, amenazas, manipulación, horas extras ilegales. Incluso descubrieron gastos sospechosos en proyectos anteriores. La empresa abrió una investigación interna enorme y Mauricio desapareció completamente. Nadie volvió a verlo. Pero lo mejor vino semanas después. El director general pidió hablar conmigo. Yo pensé que todavía desconfiaban de mí. Entré nervioso, casi esperando otro problema. Pero no. El director me agradeció. Dijo que si no hubiéramos descubierto todo a tiempo, la empresa habría enfrentado consecuencias gravísimas. Después me ofreció un ascenso, no enorme, pero importante.
Y lo más satisfactorio, Mauricio había recomendado específicamente que nunca me ascendieran. Eso apareció en la investigación. Durante casi 2 años, ese hombre bloqueó cualquier oportunidad que yo tenía de crecer, solo porque sí, solo porque disfrutaba tener poder sobre alguien. Cuando salí de esa oficina, me quedé sentado en mi carro varios minutos, solo respirando, porque por primera vez en muchísimo tiempo sentí paz. La oficina cambió completamente después de eso. La gente empezó a hablar más, a reírse otra vez. Ya no había tensión constante. Ya no existía ese miedo horrible de cometer el mínimo error. Incluso Elena me confesó algo. Me dijo que varias personas habían querido denunciarlo antes, pero siempre tenían miedo, porque Mauricio tenía fama de destruir carreras, y honestamente les creía. Ese tipo sabía manipular, sabía intimidar, sabía hacer sentir indefensa a la gente, pero al final su ego fue demasiado grande, creyó que era intocable, que podía usar a cualquiera, que nadie se atrevería a enfrentarlo, y eso fue exactamente lo que terminó destruyéndolo. Meses después, me encontré a un excompañero en una cafetería. Me contó que Mauricio había intentado conseguir trabajo en varias empresas del sector, pero la historia ya se había esparcido. Nadie quería contratarlo, y aparentemente seguía culpando a todos menos a sí mismo. Cuando escuché eso, solo me reí, porque era exactamente el tipo de persona que siempre fue, alguien incapaz de aceptar sus propios errores. Lo más extraño de todo es que durante mucho tiempo pensé que yo era el problema. Mauricio me hizo sentir inútil, torpe, insuficiente. Había días donde realmente creía que no servía para nada, y eso es lo más peligroso de las personas así. No solo te hacen pasar malos momentos, empiezan a destruir cómo te ves a ti mismo. Por suerte, no dejé que terminara así, y aunque hubo momentos donde quería renunciar, explotar, mandarlo al demonio, haber esperado valió totalmente la pena, porque al final él terminó cayendo exactamente por aquello que más disfrutaba hacer: manipular, humillar, usar a otros. Y la imagen que nunca voy a olvidar es la de Mauricio saliendo de esa sala, sin mirar a nadie, cargando una caja con sus cosas, mientras toda la oficina observaba en silencio. El mismo hombre que disfrutaba avergonzar a otros delante de todos, terminó viviendo exactamente lo mismo, solo, humillado y sin nadie dispuesto a defenderlo. Y sinceramente, nunca había sentido una satisfacción tan grande en toda mi vida.